Hola, ahora hablaré de la primera hora de la tercera sesión que tuvimos el 2 de marzo. Vale, en la primera parte del diario crítico hablaré de lo que hemos hecho. Entonces, hemos empezado por teoría, el concepto de educación en sí. Primero de todo, lo tengo que decir, es una crítica, me pareció al principio muy aburrido y me costó vincularlos con la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque lo veo mucha teoría eh, y que yo creo que no nos tendríamos que centrar tanto en lo que se ha pasado en el pasado, sino más bien ver lo que está pasando al día de hoy para poder vincular lo que está pasando en el mundo y en la sociedad actual con la pedagogía y hacer nuevos planes, nuevos programas más adecuados a la sociedad y a la situación actual del país de España, como en el mundo general, ¿no? Porque yo creo que lo que se hizo en el pasado está muy bien para no repetir estos mismos errores. Pero realmente yo creo que nos centramos bastante en lo que ha podido pasar y no nos tendríamos que fijar tanto en esto, sino más bien en lo que al día de hoy los alumnos que necesitan y cuáles son las cosas que les interesan para poder captivar, para poder implicar al alumno en su programa de educación. Vale, por eso por primera parte. Luego, si tengo que decir algo bueno, es que yo creo que el aprendizaje, el término de educación es bastante clave en la terapia ocupacional. Me explico. Realmente un terapeuta tiene que ser un guía hasta la mejora para el cliente. Eh, para mí, el hecho de saber hacer, que estuvimos comentando en clase, es muy importante porque un terapeuta, para mí, tiene que saber enseñar técnicas, eso es lo básico. Pero lo más importante de todo es que su tratamiento sea lo suficientemente bueno y adecuado a la persona para que esta persona sepa hacer las cosas por sí solo. Yo creo que la independencia y el hecho de que la persona sea totalmente autónoma es realmente el objetivo principal de la terapia ocupacional. Y saber educar, saber enseñar las cosas es una cosa muy importante para que las personas que han perdido una de sus capacidades o que han perdido autonomía puedan volver a tener esta autonomía. Vale. Luego, en cuanto al vídeo sobre la pobreza, me pareció genial porque yo lo vinculé al ser discapacitado. Yo creo que no tener dinero se puede relacionar con el hecho de no tener un miembro o perder la vista o el gusto. Yo creo que estas discapacidades son un hándicap como el hecho de ser pobre. ¿Por qué? Porque no puedes hacer las cosas de la misma manera. Si yo creo que un individuo, si no está educado, si no tiene un nivel de educación suficiente, en la vida tendrá muchísimos problemas para avanzar y para poder lograr este máximo nivel de autonomía que hablaba antes. Vale, por esto mismo, como estuvimos comentando bastante la teoría, yo estoy buscando algo que para mí es una de las mejores maneras de aprender, es aprender haciendo. Entonces estuve buscando bibliografía sobre el hecho del concepto del aprendizaje en taller. ¿Por qué? Porque creo que en la terapia ocupacional los talleres son de importancia primordial y es un enfoque realmente bien adaptado a la terapia ocupacional. Entonces, os leeré un artículo de Sonia Sefcovic que se centra en el análisis del modelo de Paulo Freire. Vale, entonces, esta persona, ahora os voy a leer algunos de sus parágrafos del artículo para que quede bien claro y para apoyar mi razonamiento. Primero dice que las concepciones filosóficas dualistas engendraron pedagogías dualistas que opusieron al educando y al educador en una relación de dominación en la cual el educador imponía paradigmas al educando. Lo propio de una pedagogía, y es aquí que yo lo puedo vincular con la terapia ocupacional, lo propio de una pedagogía que libere al individuo es ayudar a las personas que están sumergidas por la realidad a sentir y a ser consciente de la necesidad de emerger de esa realidad para cambiarla de manera tal que sus necesidades sean satisfechas. El crecimiento de una persona comienza con su deseo de crecer, con su motivación para lograrlo y con la conciencia de los obstáculos que lo impiden.
yo creo que tenemos que tener principal enfoque en esto. ¿Por qué? Porque la motivación de la persona es una de las cosas que tendría que ser el principal modelo para diseñar la enseñanza, la pedagogía, el aprendizaje, los programas. Yo creo que para un adulto, porque aquí hablo del hecho de ser adulto y aprender, yo creo que tenemos que coger como criterios algunas cosas que la terapia ocupacional se centra en aquello, que son las necesidades de la persona, su motivación, su autoestima, el equipamiento cognitivo previo, que tampoco lo podemos olvidar, la práctica social en cual está inmerso la persona y los conflictos que pueda crear el aprendizaje. Porque no se tiene que olvidar que una persona aprendiendo puede crear conflictos. Vale, el objetivo de este artículo realmente es descubrir la dimensión psicosocial que se trata en el proceso de educación y de aprendizaje. Por eso mismo ahora hablaré de la teoría de Paulo Freire, porque yo creo que se centra bastante bien y enfoca bastante bien la teoría que también se centra en la terapia ocupacional. ¿Qué dice? El artículo habla de Freire, entonces ahora os leeré un paso pequeñito del artículo. Freire se preocupó analizando la alfabetización principalmente de que la lectura de las primeras palabras escogidas entre aquellas de mayor uso cotidiano y las más íntimamente ligadas a los problemas de supervivencia de los analfabetos, constituyeran al mismo tiempo los símbolos que les permitieran descifrar la realidad social que cubría el fenómeno del alfabetismo y las claves para enfrentar y superar esa realidad. En el método Freire, cada palabra no designa un hecho o un objeto, sino que plantea un problema. Esto también lo podemos vincular en la educación basada en el problema, que es muy actual. De esa forma, aprender a leer por su método significa percibir el mundo que nos rodea, no como un mundo cerrado, sino como una situación que se puede transformar. Esta manera de aprender no cambia solamente la actitud hacia el medio que rodea el analfabeto, sino que también cambia su actitud frente a sí mismo. Es un concepto también que podemos vincular con la terapia ocupacional, ya que una persona que pierde una capacidad suya realmente también pierde autoestima, porque no se siente capaz a la hora de realizar actividades. Tomar conciencia de que un mundo no es un dato inmutable ante el cual tenemos que resignarnos o adaptarnos, sino por el contrario, es una tarea por cumplir o un objetivo que alcanzar. Significa, en definitiva, que la persona tome conciencia de que es un ser humano en desarrollo que se crea y se forja junto con la realidad que él transforma. Esto es realmente lo que a mí más me gustó de este artículo, es este vínculo que pude encontrar con la terapia ocupacional. Yo creo que la persona es un ser colectivo que reacciona e interacciona con su entorno, y por eso tenemos que coger todas estas dimensiones psicosocial del individuo para poder tratarlo. También se tiene que saber que en el momento de aprendizaje existen diferentes momentos. Primero, el momento de ruptura en el adulto. Ello implica que el educando debe aprender a tomar distancia respecto de los modelos y representaciones de la realidad que van surgiendo en el proceso de aprendizaje. Hay una ruptura, es lo que decíamos antes. Una persona tiene un conocimiento previo de las cosas, una capacidad, un equipamiento cognitivo. Y esto tiene que ser nuestra base. Pero hay una ruptura entre el pasado y el conocimiento nuevo. Vale, luego tenemos que hablar de que la persona que está educándose tiene que saber que del carácter relativo de esos modelos. ¿Por qué? Para no frustrarse. Y es lo que pudimos comprobar gracias a esta teoría. Era mucha materia y realmente no nos teníamos que centrar tanto en lo que era, porque era una visión global de algo que podíamos hacer nuestro. Y eso es lo que entendí. También que todas las normas del saber y de la acción son creaciones humanas que pueden ser negadas y reemplazadas en el transcurso de la creación continua del hombre por el hombre. Obviamente es lo que decía, que una persona puede coger una teoría, una corriente, un modelo y analizarlo y hacerlo suyo, cambiarlo de la manera que a él le conviene. Y también que se tiene que saber que en el proceso de aprendizaje y de enseñanza se
uno tiene que ser capaz de estimular permanente la imaginación y la creatividad, descartando los obstáculos que las cercenan, que son los prejuicios, el dogmatismo, los temores y la ceguera. Yo creo que es esto, realmente la clave está aquí. La imaginación y la creatividad de la persona que está educando al otro tiene que ser algo enorme. Es un proceso muy largo la educación y creo que nos tenemos que centrar muchísimo más en la creatividad de cada uno. Y por fin que la pedagogía debe incluir el momento de verificación. Yo creo que esto es lo que tuvimos que hacer a través del diario, que realmente esta forma de verificar el conocimiento que nos había dado hoy en la sesión nos ha dado la oportunidad, María, de poder analizarlo a través del diario crítico. Vale, entonces ahora hablaré del taller en sí, de la pedagogía basada en el taller, porque creo que es, como lo dije antes, que es una cosa muy importante. Pero ante todo hablaré de la metodología, que es la segunda parte de mi diario crítico. Vale, primero de todo, yo creo que me gustaron los dos vídeos que se pusieron en la clase, pero el que más me gustó es el derecho a soñar, el segundo. ¿Por qué? Porque creo que es un buen resumen de lo que tendría que ser la educación al día de hoy, ¿no? Poder soñar en una educación adecuada a las personas de una sociedad que es actual, y no pasadas ni futuras, actual. También yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar en toda esta cosa que podríamos realizar, porque creo que el cambio se hace en la sociedad, pero a partir de un individuo que decide dar el paso para cambiar. También creo que no nos damos cuenta, y eso es lo que me gustó de este vídeo. Yo creo que con el vídeo es muchísimo más fácil de darse cuenta de las cosas, porque por mucho que nos imaginemos lo que está pasando al otro lado del mundo, es mucho más fácil y mucho más nos llega más una cosa que vemos y no que nos imaginamos. Y por eso creo que los vídeos fueron muy bien elegidos para centrarnos en esto y que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, de la realidad, de la alerta, de la emergencia de un sistema de educación para todos. Yo creo que también poder debatir, como lo hicimos en clase, es un lujo de la cultura occidental, pero no todo el mundo tiene esta libertad, y yo creo que es importante saber valorar lo que tenemos, y tenemos el debate como principal método al día de hoy en la educación. Por eso mismo ahora hablaré del taller. La autora da una definición del taller bastante buena. Llamaremos taller a una modalidad para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, un lugar lo más parecido posible a la realidad cotidiana de lo adulto, donde se trabaja una tarea común, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Constituye un lugar donde se integran experiencias y vivencias, en el que se busca la coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose cada una de estas dimensiones en relación a la tarea. El taller constituye un lugar de coaprendizaje, donde todos sus participantes construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes a partir de sus propias experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian los roles de los educandos y de los relatores o facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero ambos actuando en función de o comprometidos con un proceso de mejoramiento en el quehacer del colectivo de trabajo. Yo creo que aquí lo que significa el taller es que tanto el educando como el educador tienen que aprender uno del otro, y que los valores y los principios de otra persona pueden hacer avanzar el tratamiento y la mejora de la persona. Los objetivos del taller, según la autora, son reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las prácticas de trabajo en la realidad concreta, estimular la resolución de problemas, mejorar el proceso de toma de decisiones, mejorar los propios procesos de trabajo en un espacio en el cual se desarrollan elementos que simulan un laboratorio. ¿Qué significa esto? Una persona que está haciendo un tratamiento para su mejora necesita actuar en este ámbito que es donde tiene seguridad, donde tiene un vínculo de confianza con el terapeuta. Yo creo que es importante realizar actividades de su vida diaria, que
se parezca bastante a lo que se puede encontrar al día a día. Por eso creo que el taller es bastante bueno, porque son actividades que se nos puede proporcionar todos los días. Vale, entonces, realmente yo creo que el taller es una de las mejores maneras para un terapeuta de inculcar esta nueva manera de saber hacer las cosas con una discapacidad que antes una persona no tenía. Es muy importante realmente para mí. Yo creo que más que la teoría nos tendríamos que centrar más en modelos como estos, que se centran muchísimo más en la práctica, en la participación del cliente, cosas que realmente son básicas en la terapia ocupacional. Vale, ahora mismo hablaré de la tercera parte, que es la reflexión subjetiva sobre lo que se dio en clase. Estoy muy contenta, ¿por qué? Porque se me ha dado un bajón al principio de clase con el vídeo que se puso, porque creo que no nos centramos muy bien en todo lo que se nos puede rodear, y tenemos la costumbre a pasar de lo que está realmente pasando en nuestro mundo, y somos los principales actores del cambio. Yo creo que siempre está bien cuando una verdad te duele. ¿Por qué? Porque te impide el cambio, porque ayuda a hacer el cambio, y creo que yo salí contenta de esto. Porque el segundo vídeo, el derecho a soñar, me hizo relativizar sobre las cosas, porque siempre un problema tiene su solución, y de todo se aprende. Yo creo que el sentimiento que tuvimos todos frente a estos vídeos son impotencia, porque somos seres tan pequeños en un mundo tan grande. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de vincular la pobreza con la discapacidad de una persona es bastante buena, porque una persona que no tiene dinero tiene derecho a la educación, pues una persona que tiene una discapacidad también tiene derecho a educarse de otra manera. ¿Por qué? Porque las dos personas, con sus diferencias, tienen esta necesidad de aprender de la vida, y de una forma u otra, pero tienen derecho a aprender. Yo creo que es esto la conclusión de esta clase, es que por mucho que sea teoría, yo me baso muchísimo más en la bibliografía que pude encontrar, porque son teorías buenas, pero que no nos tienen que servir ahora para volver a pasar los mismos errores, sino para avanzar y adecuar el sistema educativo hacia una educación basada en el alumno, en el problema, las cosas que se están desarrollando al día de hoy.